A lo largo de los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, Pedro, aquel a quien muchos conocen también como Simón, emerge como una figura fascinante y llena de matices que capturan rápidamente la curiosidad de todo creyente o estudioso de la historia sagrada. Pedro no era un hombre de estudios teológicos profundos, sino un pescador de oficio, alguien que se encontraba sumergido en la rutina cotidiana de salir al mar, enfrentar peligros y subsistir con su trabajo honesto. Sin embargo, su historia dio un giro dramático desde el momento en que se encontró con Jesús, un encuentro que transformó por completo su vida y lo llevó a desempeñar un papel protagónico en la formación de la comunidad cristiana primitiva. En medio de esas redes y barcas, Pedro descubrió su verdadero llamado y se aventuró a seguir al Maestro, enfrentándose a desafíos que pondrían a prueba su carácter, su fe y su valentía. Hablar de Pedro implica adentrarse en acontecimientos que destellan con un dinamismo extraordinario. Uno de los momentos más resonantes fue cuando, animado y lleno de entusiasmo, decidió caminar sobre las aguas para buscar a Jesús. La escena es poderosa: aquel pescador rudo, con las manos curtidas y el olor a sal impregnado en sus ropas, atesora un instante de valor sobrenatural al pisar la superficie del lago, con el viento aullando alrededor y el agua amenazando con engullirlo. Su fe, aunque firme por un breve lapso, flaqueó al contemplar la furia de la tormenta, y en ese instante se hundió. Aún así, el relato muestra la mano de Jesús levantándolo, salvándolo, otorgándole una lección de confianza inquebrantable. Esto no solamente reveló el carácter impetuoso y a veces temeroso de Pedro, sino que también evidenció cómo, a pesar de caer, lograba siempre volverse a levantar gracias a esa gracia divina que lo abrazaba con firmeza. La transformación de Simón en Pedro no fue un accidente, sino un símbolo profundo. El nombre original del discípulo era Simón, y Jesús lo renombró como Pedro, del griego Petros, que significa piedra o roca, proclamando que sobre esa roca edificaría su iglesia. Tal designación no fue un simple formalismo, sino un llamado a la responsabilidad y al liderazgo. Pedro, con todos sus defectos y cualidades, se convierte en una columna fundamental de la naciente comunidad de creyentes tras la resurrección de Cristo. Se dice que, por su fuerte personalidad y su ímpetu, ganó la confianza del resto de los discípulos y sirvió de enlace entre ellos durante los primeros pasos del cristianismo. Sus sermones atrajeron multitudes, sus palabras, algunas veces torpes y otras llenas de pasión, resonaron con una fuerza tan conmovedora que muchos acudían a escucharlo con genuino fervor. Este pescador, antes anónimo, se volvió un vehículo para llevar esperanza y enseñanza a quienes lo rodeaban, cimentando la identidad colectiva de la primera comunidad cristiana. Para muchos, Pedro simboliza la tensión constante entre la confianza y la duda, entre la debilidad humana y la gracia divina. El pasaje de la negación es uno de los más conocidos. Cuando apresaron a Jesús, Pedro, temeroso de correr el mismo riesgo, negó al Maestro en 3 ocasiones. Esta traición, dolorosa en su esencia, refleja esa parte frágil del hombre que, bajo amenaza, puede tambalear. Sin embargo, a la vez resalta el poder de la misericordia. Tras la resurrección, Jesús lo confronta con preguntas directas que revelan un perdón profundo y la restauración de su posición como líder. En ese diálogo, cuando se le pregunta repetidamente si lo ama, Pedro responde con un ardor sincero que demuestra su arrepentimiento. De ahí surge un lazo renovado entre discípulo y maestro, que se convierte en la piedra angular de la misión y el testimonio cristiano en los años venideros. Un dato curioso radica en la tradición que menciona que Pedro llegó a Roma para difundir su fe y que allí enfrentó persecución, un destino que también padecieron otros seguidores del cristianismo. Algunos relatos tempranos apuntan a que fue crucificado cabeza abajo a petición propia, sintiéndose indigno de morir de la misma forma que su Señor. Aunque estos detalles concretos derivan en parte de la tradición temprana de la Iglesia, refuerzan la imagen de un hombre que luchó, cayó en repetidas ocasiones y aún así se mantuvo firme hasta el final, demostrando valor y fidelidad absoluta pese a los miedos y las adversidades de la época.
Otra faceta intrigante de Pedro es su relación con otros líderes de la naciente comunidad cristiana, en especial con Pablo. En ciertos momentos se describe un choque de perspectivas entre estos dos pilares, demostrando que ni siquiera los primeros apóstoles estuvieron libres de desacuerdos. El hecho de que Pedro fuera la roca no lo excluyó de enfrentar momentos de tensión. No obstante, ese roce también contribuyó a la madurez y la expansión del mensaje cristiano, pues cada uno de los apóstoles aportó su visión y experiencia únicas. Pedro, experimentado en lo cotidiano, conocía el sentir de la gente común. Pablo, con su formación más académica y su celo misionero, llevó el mensaje a esferas más amplias. Ese contraste les permitió cubrir distintos frentes y llegar a diversos grupos de personas en el mundo antiguo. También vale la pena mencionar que, de acuerdo con la tradición católica, a Pedro se le otorgaron las llaves del reino de los cielos, simbolizando la autoridad para guiar y organizar a la comunidad. Este detalle es motivo de numerosas interpretaciones teológicas, pero en términos sencillos demuestra la confianza depositada en aquel pescador que, pese a sus fallas, se convirtió en el responsable de mantener la unidad y dirección de los creyentes. Ese símbolo de las llaves ha aparecido en múltiples representaciones artísticas a lo largo de los siglos, reflejando el profundo lugar que ocupa Pedro en la devoción y en la historia eclesiástica. A pesar de su temperamento, Pedro dejó tras de sí un legado que combina humildad y fortaleza. Homilías, cartas apócrifas y otros escritos posteriores hacen referencia a su carácter afable y cercano, un hombre que había comprendido la misericordia divina de primera mano. Resulta conmovedor pensar que un individuo que en principio estaba tan preocupado por su propia seguridad llegara a transformarse en uno de los pilares de la primera iglesia, dando testimonio, arriesgando su vida y sufriendo el exilio con tal de llevar el mensaje a las naciones. En ese recorrido entre la duda y la convicción, Pedro encarna a todos aquellos que se reconocen débiles, aún así, son levantados por una fuerza superior. Para muchos creyentes, las historias acerca de Pedro siguen siendo una poderosa invitación a la esperanza y la perseverancia. El líder de la primera iglesia fue también un hombre común que tropezó, vaciló y se levantó infinidad de veces, recordándonos que no hace falta ser una persona perfecta para tener un papel importante en la historia de la fe. Su ímpetu, su fervor, su vulnerabilidad y su capacidad de volver a empezar lo convierten en un personaje con el que cualquiera puede sentirse identificado. Su recorrido como pescador de hombres resuena con la idea de que, aun cuando la vida ofrezca obstáculos monumentales, existe una mano dispuesta a sostenernos, si nos atrevemos a tomarla y confiar. Finalizando estos datos curiosos, cabe añadir que el ejemplo de Pedro no solamente se limita al ámbito religioso, sino que desata diversas reflexiones sobre la resiliencia, la amistad, el perdón y la determinación inquebrantable. Su legado recuerda que siempre hay un nuevo inicio incluso después de nuestras flaquezas más penosas. Y, sobre todo, que nuestra historia puede transformarse por completo cuando dedicamos nuestra energía y coraje a una causa más grande que nosotros mismos. Esa energía vital, unida al propósito divino, transformó la vida de un hombre que se ganaba la vida pescando y lo elevó a convertirse en una roca firme en la que otros han encontrado refugio y dirección a lo largo de los siglos. Su viaje, lleno de contrastes y señales de amor, nos deja la huella de que la fe y la determinación son capaces de traspasar los límites más oscuros y llevarnos a destinos que jamás hubiéramos imaginado. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.